Ahora vamos a continuar en esta clase con la parte final del análisis melódico y ya vimos varios aspectos en las clases anteriores. Ahora vamos a ver solamente dos puntos para completar nuestro protocolo de análisis de la melodía. Y a esto le vamos a llamar, a estos dos puntos que vamos a ver, a esto le vamos a llamar ritmo de frase y marchas por segundas. Estos son los dos temas que vamos a ver y al final vamos a poner un esquema donde sinteticemos todo el protocolo que estamos llevando para nuestros análisis de la melodía. Entonces, nosotros sabemos que en este punto vamos a hablar del ritmo de frase, que también lo podemos traducir como grupos de compases. O sea, el análisis en este caso va a estar centrado en agrupar compases en la melodía. Nosotros sabemos que los ritmos pues se forman primero en base a un metro, que es el compás, y tenemos distintas duraciones o valores como las corcheas, las negras, y las combinaciones de estos valores pues es a lo que usualmente nosotros llamamos este ritmo o pertenece a la parte rítmica. Ahora, sin embargo, cuando estos ritmos o estos valores, estas duraciones como corcheas, negras, etcétera, ocupan un cierto espacio, vamos a ver entonces que ciertos diseños rítmicos ya llegan a ocupar, por ejemplo, el total de un compás. Entonces, en base a eso, vamos a clasificar el siguiente concepto que vamos a llamar grupos de compases. Entonces, bien, por ejemplo, aquí podemos ver en este ejemplo de Beethoven, de una sonata para piano, aquí podemos ver que tenemos un ritmo en el sentido de una sucesión de valores de 16avo, puntillos, corchea y silencio de corchea. Sin embargo, estas figuras rítmicas están cubriendo o es un diseño que cubre un compás completo y a eso le vamos a llamar monómetro. Es decir, es un ritmo que cubre el equivalente a un compás. O sea, es un ritmo de un compás, si lo queremos poner en otros términos. Entonces, ahora, podemos ver que un diseño musical, un diseño rítmico, puede abarcar hasta dos compases. En este caso es claro que este ritmo, en este caso, el ritmo está comprendiendo dos compases. Diríamos que en este caso es un dímetro o simplemente le podemos llamar un grupo de dos compases, un ritmo de dos compases. Estamos diciendo que entonces los ritmos aquí no los estamos viendo tan solo desde el punto de vista de las duraciones de los valores, como decir que la negra vale un tiempo, el 16avo vale tanto y así, sino estamos hablando de los ritmos en un sentido más amplio. Estamos hablando de los ritmos de manera que constituyen grupos de compases. Y esto le vamos a llamar en términos más amplios ritmo de frase. Y este es un aspecto importante que vamos a agregar en el análisis de la melodía, ya que el ritmo de frase tiene una influencia muy importante en cómo percibimos la construcción de una melodía y sobre todo tiene una influencia muy importante en el fraseo. Entonces, a veces ciertos problemas en la respiración se deben a que no comprendemos bien el ritmo de frase. Este es un problema muy común entre a veces en los cantantes y en los instrumentos de vientos, que es muy común que vemos que respiran en los lugares que no son adecuados y de esa manera al respirar de manera inadecuada, al tomar aire en los lugares o en los puntos en los que no son los indicados, pues lo que ocurre es que cortan frases y el fraseo se vuelve totalmente confuso y no es inteligible. Entonces el ritmo de frase es un elemento importante que podemos agregar también para la interpretación y sobre todo en el tema del fraseo y de la articulación. Entonces, aquellas figuras rítmicas que abarcan un compás completo, a esto le vamos a llamar ritmos de un compás o monómetros. Los ritmos que abarcan dos compases completos, a esto le vamos a llamar dímetros o ritmos de dos compases. Los ritmos que abarcan cuatro compases completos, a esto les vamos a llamar tetrámetros o ritmos de cuatro compases. Estos serían los ritmos más importantes con los que vamos a tomar como punto de partida, es decir, ritmos de un compás, ritmos de dos compases y ritmos de cuatro compases. Alternativamente también podemos tener ritmos de tres compases, o sea, trímetros. Podríamos tener ritmos de cinco compases,
pentámetros y así. Sin embargo, ahorita estamos partiendo de los ritmos más comunes para la construcción de las melodías. Obviamente estamos hablando de la melodía, pero en el sentido de la homofonía. No estamos hablando de la melodía abarcando a todos los periodos de la historia de la música. O sea, no estamos hablando que con esto estamos incluyendo al canto gregoriano, que estamos incluyendo a la polifonía medieval, a la polifonía renacentista, sino estamos más bien tratando música, sobre todo homofónica, melodía acompañada. Y la característica de muchas de estas melodías que vamos a examinar es que están construidas sobre este principio rítmico, ritmos de un compás, ritmos de dos compases o ritmos de cuatro compases. Entonces podemos ver que la composición melódica, que la composición rítmica de la primera melodía que tenemos es una composición por monómetros, es decir, está compuesta por ritmos de un compás. ¿Cuál sería nuestro cifrado en este caso en grupos de compases? El cifrado es 1 más 1 más 1 más 1. Ese es el ritmo de frase que tiene, el ritmo que tiene la frase o el primer ejemplo de Beethoven. Y aquí podemos comprobar que los ritmos están delimitados por una fuerte articulación, que es el silencio al final de cada ritmo. Eso está generando una separación muy nítida entre un ritmo y otro. Y también pueden ver que este ritmo, por ejemplo, es repetición del anterior, y eso crea la idea de que esto es una unidad y esto es otra unidad. Aquí también el silencio nos da esta sensación de que esto forma una unidad y esto forma otra unidad. Entonces, esta es una composición donde tenemos ritmos de un compás. En la siguiente frase de Beethoven, de este scherzo también de sus sonatas para piano, aquí podemos ver que ahora los monómetros alternan con un dímetro. Entonces tenemos dos ritmos de un compás seguidos de un ritmo de dos compases. Y aquí pueden ver que cada ritmo está perfectamente delineado también por el silencio, lo hace muy evidente. Y aquí el ritmo que se repite, la figura rítmica repetida, también nos da la idea de que esto es una unidad y aquí está la unidad básica. Y aquí podemos ver que tenemos el ritmo similar, pero lo tenemos extendido y se prolonga hacia dos compases. Entonces, esta idea musical, esta melodía, a diferencia de esta, decimos que aquí el cifrado en grupos de compases es 1 más 1 más 2. Ese sería el grupo de compases y ese es el ritmo de frase. En el siguiente ejemplo tenemos una relación inversa. Aquí los monómetros están antecedidos por un dímetro. Entonces, la primera unidad melódica o la primera unidad rítmica es de dos compases. Tenemos un ritmo de dos compases y aquí es bien claro cómo tenemos dos unidades separadas de un compás y un compás. Es decir, aquí la melodía está compuesta en su cifrado es 2 más 1 más 1 y esa sería la composición del ritmo de frase, el ritmo de la frase en esta idea. En la siguiente tenemos aquí un ejemplo de un tetrámetro, es decir, un ritmo de cuatro compases. Aquí pueden ver que el ritmo eventualmente se podría separar en dos y dos compases, inclusive si seguimos la ligadura, pero también es muy claro que es difícil, si bien aquí hay una separación muy breve debido al cambio de la ligadura, pero podemos ver que el ritmo en realidad constituye una unidad completa hasta este punto y está separada por el silencio, es decir, tenemos un ritmo de cuatro compases o tetrámetro, y en este caso la idea musical, la melodía, está compuesta o seguida después por dos monómetros, es decir, ritmos de un compás, y al final presenta un ritmo de dos compases, es decir, el ritmo de frase en esta idea es 4 más 1 más 1 más 2. Entonces, esto también, estos principios de construcción en la melodía los vamos a seguir sobre todo por la intuición musical. Es decir, el análisis nosotros no lo queremos enfocar aquí desde un punto de vista tan demasiado teórico, sino tiene que ser también el análisis una descripción de la experiencia musical. Entonces, cuando nosotros damos estas cifras, por ejemplo, 1 más 1 más 2, estamos diciendo cómo yo percibo a la melodía en su ritmo de frase. Estamos diciendo que aquí yo estoy percibiendo una unidad de un compás, una unidad de un compás y una unidad de dos compases. Esto tiene una influencia, o sí tiene, perdón, repercusiones prácticas, porque como les he comentado,
Cuando un músico no percibe bien el ritmo de frase, respira mal. Y eso definitivamente influye en el fraseo. No se entiende bien sus frases porque está transmitiendo mal el ritmo de frase. Entonces aquí tenemos que aplicar también la intuición y el sentido musical. Por ejemplo, tomemos el tetrámetro. Si nosotros le preguntamos a alguien que respire, haga una respiración importante decirle, ¿en qué lugar harías una respiración importante? Sin duda, un músico la haría hasta este punto. Y obviamente en la negra con el silencio, obviamente este sería un punto donde cualquier músico de manera intuitiva tomaría una respiración importante, más importante que en el cambio de ligadura. Por lo tanto, digamos que si al músico se le pide dónde vas a respirar, seguramente lo hará hasta el compás 4. Es decir, lo natural es que él sentirá un tetrámetro como primera unidad en la melodía. Pero si aquí le pedimos a un músico que respire cada dos compases, o sea, que respirara como si el ritmo fuera 2 más 2, los grupos de compases, obviamente eso no tiene ningún sentido, porque la misma música nos está orientando a respirar o articular en 1 más 1 más 1 más 1. Es decir, nosotros no podemos imponer a la melodía cualquier tipo de agrupación de compases, la que queramos. La melodía nos está dictando cuáles son sus grupos de compases o ritmo de frase. En este ejemplo, por ejemplo, sería completamente antimusical decir que esta frase es 1 más 1 más 1 más 1. Obviamente no tiene ningún sentido el separar estas dos compases cuando están formando una misma unidad. Y eso se refleja en la articulación y en la respiración musical. De la misma manera, aquí podríamos decir que esto forma una unidad de dos compases, pero es muy claro por la misma escritura que aquí está separado en uno y uno. Entonces, esto va a ser también parte de nuestro protocolo de análisis de la melodía, y en este caso lo que estamos agregando ya es un criterio en torno al ritmo, pero estamos hablando del ritmo desde una perspectiva amplia, no solamente de los valores o duraciones del sistema métrico, sino estamos hablando del ritmo en el sentido amplio del ritmo de frase, que se refiere a los grupos de compases que operan en una melodía. Y eso tiene que ver en cómo la percibo, cómo la articulo. Voy a poner como último ejemplo, si yo les dijera, a ver, ¿dónde tienes que respirar aquí? Obviamente nadie va a respirar en esta nota. Cualquier músico, por sentido musical, va a respirar aquí. Y después va a separar estas dos unidades como una respuesta a lo anterior. Entonces el ritmo de frase tiene que ver con la experiencia práctica, es decir, de cómo yo voy percibiendo las unidades melódicas. De eso se trata este tema. Cómo percibo yo las distintas unidades que componen a la melodía. Entonces los errores en este caso, por ejemplo, algo totalmente absurdo, sería respirar aquí y separar esta nota. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto forma una unidad completa. Lo mismo aquí, si dijéramos, bueno, es que yo voy a respirar en este lugar, totalmente equivocado, ¿verdad? Porque la unidad la está formando desde este punto hasta este punto. Si fuéramos flautistas, respiraríamos aquí, posiblemente, podríamos tomar una respiración aquí, pero definitivamente no podemos respirar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Tenemos que respirar, tomar aire desde aquí y sostenerlo hasta este punto. Entonces, este es un tema bastante práctico el que vamos a considerar en el tema del ritmo de frase. Ahora, tenemos un siguiente elemento que vamos a agregar al protocolo de análisis de la melodía y se llama marcha por segundas. Las marchas por segundas no son escalas. Es decir, por ejemplo, aquí pueden ver que hay grados conjuntos, fa, sol, la. Eso no es una marcha por segundas. Cuando nos referimos a marchas por segundas, nos estamos refiriendo a un elemento estructural de la melodía que nos permite entender o analizar uno de los factores que la organiza. Una melodía bien organizada presenta marchas por segundas muy claras. Entonces, las marchas por segundas no son relaciones inmediatas entre los sonidos, sino que se van formando en relaciones, digamos, como de largo alcance. Vamos a tomar un ejemplo adicional para ilustrar este ejemplo de las marchas por segundas. Así, por ejemplo, vamos a tomar este impromptu de Schubert para dar algunas ideas acerca de las marchas por segundas. Podemos tomar aquí primero este ejemplo en esta idea.
Aquí pueden ver que la melodía se mueve en forma de escala. Esto no es lo que queremos decir o queremos dar a entender por marchas por segundas. Una marcha por segundas podría ser algo como esto. Por ejemplo, tenemos aquí en la segunda parte de este impromptu el comienzo en la nota do. Y aquí resulta muy claro y es muy acentuado que la melodía tiene una progresión importante hacia la nota re. Entonces, esta relación de mi oído que perciba la nota do y la nota de destino re y que están a distancia de segunda, digamos que por el momento quitamos lo de en medio y tenemos estos pivotes, pero que están a distancia de segundas, esto es una marcha por segundas, por ejemplo. Ahora, tenemos también a la nota si bemol como una nota importante en este compás y la puedo relacionar con el do, es decir, aquí tengo dos marchas por segundas. Una marcha por segundas es de la nota do a la nota re y otra marcha por segundas es de la nota do y a la nota si. Cuando yo veo esos elementos o esos puntos estructurales en la melodía y tomo esa marcha de segundas de do a re y la otra marcha por segundas de do a si, son elementos que me están ayudando a comprender cómo está organizada la melodía. Y las marchas por segundas son factores, es un factor que permite organizar a la melodía de maneras bastante claras o evidentes. Vamos a tomar como ejemplo en esta frase. Comenzamos con la nota la. La siguiente progresión a sol es bastante obvia para el oído porque es la nota que está al inicio del sistema, del compás. Pero la nota que es como objetivo de este sol, claro, es el fa. Este fa tiene como objetivo evidente a la nota mi que está en el final de frase. Es decir, aquí tenemos una marcha por segundas importante que es la, sol, fa y mi. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que aquí es una escala directa, que para el oído es muy perceptible. Las marchas por segundas es algo que, digamos, no está como tan de inmediato. O sea, no está en una relación tan directa como las escalas. Ahora, para las marchas por segundas, puede haber muchas o pocas en una melodía. Y no hay un punto exacto donde deban de comenzar o terminar, sino es una cuestión también más bien de cómo vamos percibiendo la organización de los sonidos y es un factor que nos ayuda a entender cómo se organizan las melodías. La mayoría de las melodías tonales y muchas melodías que podemos ver tienen como principio en su estructura diversas marchas por segundas. Las marchas por segundas no siempre tendrán que estar exactamente en un lugar determinado. Ahora, ¿qué podemos tomar como guía? Las marchas por segundas las vamos a ir encontrando en valores importantes, como en este caso los valores largos, y en tiempos fuertes. Aquí podemos ver que la nota la pues es totalmente evidente. La nota sol, aunque está en un grupo de 16avos, pero como está al principio del compás, acá rítmicamente este sol no pasa desapercibido. La nota fa tiene un valor importante aquí, aunque esté en tiempo débil, y la nota mi que completa esta marcha por segundas tiene aquí una posición destacada. Entonces las marchas por segundas las vamos a ir encontrando en sonidos que tienen esas como posiciones destacadas dentro de la melodía. Es decir, no son como notas secundarias, pero algo importante, esas notas afectan de una manera importante a nuestro oído. Es decir, cómo percibo la melodía lo vamos a presentir también a través de esas marchas por segundas. Si nosotros tomáramos el esquema la, sol, fa, mi y lo tocamos en el piano, podremos comprobar que es la esencia de la estructura que tenemos analizada en este lugar. De la misma manera, si yo toco en el piano el do y el re, que es la marcha por segundas, y luego toco el do y el si, y tal vez entono esto, o lo toco varias veces do, re, y luego do, si, do, re, do, si, pues simplemente estoy viendo la estructura fundamental y lo que está permitiendo organizar a la melodía. Entonces las marchas por segundas es una especie de reducción de la partitura, una especie de reducción de la melodía a su principio fundamental. Es algo así como las técnicas del análisis de Schenker, que se reduce a algo fundamental a melodía. Sin embargo, las marchas por segundas pues no son precisamente un concepto derivado del análisis de Schenker, del Schenkeriano, sino esto viene de las ideas teóricas de Paul Hindemith. Paul Hindemith fue quien planteó esta técnica, o más bien este elemento constructivo de la melodía, que son las marchas por segundas, y esto él lo plantea en su segundo libro del arte de la composición. Entonces vamos a aplicar esto para ahora, vamos a especificar cómo va a quedar completo
un protocolo de análisis. Es lo que vamos a hacer a continuación. Así que aquí tenemos los ejemplos que habíamos analizado ya con anterioridad y que pueden comprobar en los videos anteriores. Tenemos un fragmento de esta Musette de Bach, del libro de Ana Magdalena Bach, y tenemos aquí este ejemplo de un minueto también del libro de Ana Magdalena Bach. Y tenemos aquí ya todo un protocolo de análisis que es el que vamos a hacer para la primera actividad de análisis que vamos a ir desarrollando ya en las siguientes clases. Entonces, por ejemplo, la Musette, vamos a repasar todos los elementos que estamos usando aquí. En la primera melodía, la Musette, el primer elemento en nuestro análisis es el aspecto tonal de la melodía, y para eso habíamos hablado que los grados principales, que son el primero, el tercero, el quinto y eventualmente el cuarto, son grados que pueden tener una influencia muy importante en la construcción de la melodía. Ya sabemos que esos grados se ubican, cuando tienen importancia en la estructura, están ubicados en partes importantes del compás, en valores de mayor duración, es decir, tienen una posición destacada, y esos grados de una manera práctica afectan al oído, y por lo tanto son determinantes en la construcción de la melodía. Entonces aquí, por ejemplo, para recordar este aspecto, aquí podemos ver que el primer protocolo de análisis fue el primer elemento de nuestro protocolo fue identificar los grados principales en la melodía, pero yo fui indicando los grados. Acuérdense que este es el sistema que ya dijimos que vamos a usar. Los grados principales están indicados no nada más como yo siguiendo una idea teórica, sino realmente al tocar estos grados en el piano, al sonarlos, yo puedo ver que ahí está contenida la estructura fundamental de la melodía, y eso es lo que le da un sentido tonal. Y aquí está mi conclusión analítica, mi gráfica final de este análisis de los grados. Puedo ver que estas notas, el re, fa, así como las escribí, estas notas tienen una participación muy importante en la construcción de la melodía, y son los grados que definen a la tonalidad. Solo pusimos al fa entre paréntesis porque eventualmente, aunque el fa está presente, pero ese fa no tiene una posición destacada debido al ritmo y a la posición métrica, diferente al fa, que lo tenemos una octava baja, que este fa sí tiene una posición métrica más importante, y ese sí lo pusimos no en paréntesis. Y aquí hicimos una reducción a la estructura más fundamental que se percibe en la melodía. Nuevamente no es teoría, sino es lo que yo percibo, y percibo a la nota la como muy importante, y luego a la nota re, y justamente corresponde al quinto y al primer grado. Entonces este es el primer paso en el protocolo de análisis: determinar si la melodía es tonal. Hay que explicar por qué. Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo es cómo yo estoy escuchando la melodía, por qué yo la percibo en re mayor, y es a través de este proceso de los grados principales, y bueno, ya lo que hemos hablado. Ahora, en este análisis también hay dos cosas que debemos tener en cuenta: que la tónica va a tener la posición más importante si es tonal la melodía, y aquí los grados activos son el segundo y la sensible, y estos grados los pusimos en paréntesis con una flecha. Ustedes recordarán que eso lo hablamos en videos anteriores. Pusimos una flechita, el grado con una flecha, porque el segundo tiene la tendencia a resolver al primero, y la sensible la tendencia de resolver a la tónica, el segundo al primero. Y eso también es un factor importante a tener en cuenta en el análisis tonal de la melodía. Es decir, ya identificamos los grados estructurales de la tonalidad, pero también tenemos que identificar a los grados activos, que son específicamente el segundo grado y el séptimo grado. Y claro, eso debe tener sentido en nuestro oído. Cuando escuchamos al segundo grado, el oído tiene nuestra mente tiene esa sensación de que vamos a caer a la tónica. Y lo mismo con la sensible, ahí es más evidente. Entonces, esa es la primera parte del análisis y es la primera parte del protocolo. Lo mismo está hecho en el minueto. Aquí pueden ver que están el análisis de los grados principales, la estructura fundamental tonal, como ya lo hemos hablado. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte de nuestro protocolo? El análisis del contorno melódico. Y para el contorno melódico, lo que vamos tomando es literalmente el dibujo que va haciendo la melodía. Ahora, podrán ver que aquí hay interrupciones en el dibujo, y la gráfica está hecha por compases. Estos son los dos compases de inicio, estos son los dos compases de la continuación, y esta gráfica corresponde a la del minueto.
recuerden que aquí lo que estamos haciendo, estoy tomando la nota de inicio, la nota importante y la nota final en el primer trazo, y estoy en base a esto simplemente siguiendo las notas, trazando la gráfica, lo que va describiendo la melodía. Y cuando hacemos esta gráfica, que es la curva, ¿qué es lo que estamos aprendiendo a analizar en este punto y a determinar? El concepto de curva y contorno melódico. ¿Y qué podemos ver como conclusión del análisis? Podemos ver que los descensos se compensan con ascensos, que las curvas ascendentes van a ser seguidas por curvas descendentes. En este ejemplo tenemos como la melodía en estos dos compases, digamos que aquí vemos que se comporta como en dos curvas, una curva grande y una curva como más pronunciada. En este caso, aquí la melodía, cuando vuelve la frase inicial, podemos ver que comienza con una curva invertida para luego volver a repetir la misma acción. Y así podemos ver que en el minueto la curva comienza con una curva muy amplia y luego va descendiendo gradualmente mediante compensaciones hasta llegar al punto bajo. Simplemente estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo la melodía número 2 comienza con arcos más amplios que los arcos en esta melodía. Y podemos ver que en estos cambios de compás, aquí tenemos un intervalo muy grande que es el salto de sexta y aquí el salto de séptima. Esos saltos están produciendo un corte en la línea y por eso los estamos separando. Pero bueno, en los arcos melódicos que estamos trazando, que no son otra cosa que un dibujo de las mismas notas que van describiendo estos arcos, ahí recuerden que lo que estamos viendo es la flexibilidad melódica. Estamos aprendiendo a ver y a entender el concepto de contorno melódico, el concepto de curva melódica. Entonces, esto es también parte de nuestro protocolo de análisis, el análisis del contorno a través de la gráfica. Después tenemos otro elemento en nuestro protocolo de análisis que es la sintaxis, la lógica, y en ese vamos a revisar la lógica musical. La lógica se refiere a los procesos de repetición y cambio en las ideas musicales. Entonces, por ejemplo, aquí los dos primeros compases forman una unidad. Y es evidente para cualquier músico, no necesitamos ser grandes teóricos ni tener conocimientos avanzados de análisis. Es muy obvio que estos dos intuitivamente forman una unidad y esto por el ritmo y por la separación con lo anterior forman otra unidad. Entonces lo estamos aquí analizando de esa forma. Aquí podemos ver que a la primera unidad la estoy designando con la letra A y la segunda, por ser diferente, le designo la letra B. Después reconocemos que la primera unidad se vuelve a repetir, le vuelve a designar la letra A y la última es muy similar a la B, pero tiene una variante muy pequeña y por eso le puse B1. En este ejemplo, aquí también la primera unidad es claro que la forman los dos primeros compases y la designo como A, y la siguiente unidad es claro que es diferente a la anterior y tiene la designación B. Es decir, hablando ahora ya a nivel temático, la estructura de esta idea melódica es AB, AB1. Y la estructura de la segunda melodía que tenemos aquí de este fragmento, su estructura es AB. Y aquí lo que estamos viendo ya son los procesos de repetición y cambio. Es decir, estamos hablando ya de principios de lógica musical. Para que en la música haya consistencia necesitamos la repetición, pero para que haya desarrollo en la música necesitamos el cambio. Entonces en este análisis estoy viendo los factores de repetición y cambio en la melodía. La letra A repetida es el equilibrio que me da la repetición, es la coherencia, mientras que la letra B me está indicando el factor del cambio. Aquí podemos ver que en esta idea musical tengo AB y tengo un factor de cambio en esta idea musical. Podemos tener distintas sintaxis. Por ejemplo, podríamos tener A más B, o podríamos tener AB, AC, podría ser A más A más A más A, o podría ser A más A1 más A1 más A1, o podría ser A más A1 más A1 más B. Lo que no sería lógico, nada más vean en todas estas posibilidades, lo que sería ilógico en la construcción melódica desde el punto de vista de la lógica, valga la redundancia, sería el esquema ABCDE, por ejemplo. Una secuencia de ese tipo, ABCDE, estamos diciendo que la melodía está cambiando todo el tiempo y falta el factor de la cohesión que nos da la repetición. Entonces aquí estamos aprendiendo a apreciar el equilibrio y la coherencia que da la repetición, que son las letras repetidas, y
el elemento tan importante en la música que es el cambio, que nos da el cambio de letra, pero son cosas que percibimos. Esto no es nuevamente teoría musical, es percepción musical. Yo percibo aquí esta unidad y luego esta unidad la percibo como diferente a la anterior. Y luego es natural que aquí vamos a notar y a darnos cuenta de la repetición de la primera idea musical. Aquí está la A repetida. Eso es lo que estamos observando en este nivel del análisis. Digamos que es el análisis temático de la sintaxis. Ya tenemos entonces el análisis tonal de la melodía con su gráfica respectiva que ya vimos aquí. Tenemos el análisis del contorno melódico, que son las gráficas que vamos trazando, las curvas, donde vemos las compensaciones y los arcos melódicos. Tenemos el análisis de la lógica, que son las letras que estamos asignando a las unidades musicales y que van formando una sintaxis. El último elemento del protocolo, y con lo que vamos a terminar, es con lo que explicamos hace un momento, el ritmo de frase y las marchas por segundas. Nuevamente, aquí podemos ver que la primera idea musical son dos compases. Es imposible que un músico diga que es 1 más 1. Aquí es claro que el sentido musical nos lleva a agrupar estos dos compases en una misma unidad y luego estos dos se forman un solo grupo, que fue ya lo hicimos en la gráfica, de hecho, aquí. Y lo hicimos aquí más claro y explícito porque la gráfica la cortamos en ese punto de donde hay de una unidad a otra unidad. Y podemos ver que entonces la melodía aquí está compuesta con un ritmo de dos compases y luego sigue un ritmo de dos compases. Como se vuelve a repetir lo mismo, dos compases y luego dos compases, podemos determinar que el ritmo de frase en esta melodía, el ritmo de frase es 2 más 2 más 2 más 2. Esa es la forma como está construida la melodía en su sentido rítmico, pero en el sentido amplio. No estamos hablando del ritmo nada más en el sentido de los valores, sino en el sentido del ritmo de frase. Es decir, esta melodía está compuesta por ritmos de dos compases. Ese es el ritmo y eso es lo que le imprime, digamos, la respiración o es el tipo de fraseo que va a tener esta melodía, de dos en dos. La melodía que tenemos ahora en este caso, que son 4 compases en el minueto, también podemos ver que estos dos compases forman una unidad y estos dos forman otra unidad. Piénsenlo como si fueran palabras, es una palabra y otra palabra. Y eso es algo que deben de percibir, que deben de sentir de manera intuitiva. No lo traten de forzar, tratando de hacer teorizaciones complejas, simplemente siéntanlo. Es como si fuera una palabra y otra palabra y es como muy lógico, muy intuitivo. Y podemos ver que aquí el ritmo de frase nuevamente es dos compases, la primera unidad, y aquí está la segunda unidad, que aquí está su gráfica, y forma otros dos compases. Es decir, que estas dos melodías, ¿cómo están construidas? ¿Cuál es la respuesta de este análisis? Están construidas bajo el principio de dímetros, es decir, ritmos de dos compases. Otras melodías presentarán ritmos de frase diferentes, ¿no? Como ya vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, ahora, si dijéramos, no, es que estas melodías yo creo que es 1 más 2 más 3, ese ritmo de frase no tiene nada que ver con la forma como yo escucho a la melodía y cómo está construida realmente. Si decimos que esta melodía es 1 más 3 más 2 o 1 más 3 más 1, simplemente estaremos imponiendo un ritmo de frase que no tiene nada que ver con la construcción y nuestro fraseo será un desastre. Ese será el resultado. Y nuestras respiraciones, sobre todo para los instrumentos de aliento y cantantes, pues estarán mal, ¿no? Entonces el ritmo de frase, esa es la determinación. Y por último, para concluir, las marchas por segundas. Una melodía puede presentar varias marchas por segundas, muchas o pocas. En este caso, yo en mi análisis de la Musette de Bach, de esta frase, yo encuentro una marcha por segundas significativa. Acuérdense, la marcha por segundas no es la escala, sino es una relación de segundas de, digamos, como de alcance más amplio. Entonces yo veo que en estos dos compases hay una marcha por segundas significativas que empieza en el fa, luego pasa a la nota mi y termina en la nota re. Es decir, el fa mi re que yo marqué con el corchete aquí y con las plicas, esta gráfica
la estoy usando para señalar en mi análisis marchas por segundas. Entonces, aquí, ¿y por qué la estoy marcando? No es simplemente porque yo veo que eso casa con la teoría, sino porque cuando la escucho me doy cuenta que esa marcha por segundas es un factor importante y le da una organización muy concreta a la melodía. Es un factor de organización muy evidente para mí en la melodía. En cambio, al principio yo no percibo que haya una marcha por segundas evidente, lo que percibo son escalas, pero aquí sí hay una marcha por segundas bastante, que yo considero bastante importante en la organización de la melodía. Ahora, yo estoy agregando otra cosa más en mi gráfica. Pueden ver que la nota la, que es la nota culminante, está repetida y yo la estoy poniendo aquí con una ligadura. ¿Qué estoy indicando aquí? Aquí estoy indicando que este sonido es un sonido de referencia importante. Mi oído está claramente centrado en esta nota, que es la nota culminante repetida. Y como estoy indicando con la ligadura que este sonido es determinante en la primera parte de la melodía. Es decir, esto no es una marcha por segundas, lo estoy poniendo para que lo contrastemos. Esta es una estructura que llamamos marcha por segundas y esta es una estructura más bien donde indico relación. Y es como si dijéramos que las notas de en medio las puedo quitar y me quedo solamente con la nota la, que es la más importante. Y aquí quito lo de en medio y me quedo con el fa, mi, re. O sea, estoy aprendiendo a observar, a entender la estructura esencial de la melodía, sobre qué descansa. Entonces, estos movimientos por grados conjuntos, aquí yo no los incluí porque esos son simplemente escalas. Es diferente a esto que estoy indicando aquí. Después, esta marcha por segundas es significativa porque vuelve en el motivo B1, que es el que corresponde con esta parte, y es exactamente la misma marcha y tenemos la misma estructura. Entonces ahí tenemos ya dos gráficas que me están ayudando a entender el proceso de las marchas por segundas y la ligadura, que en este caso me indica una nota repetida, que es importante en la estructura. Pero aquí me está indicando que no hay una marcha por segundas importante. Ahora, en el minueto, aquí puedo ver que en toda la primera idea musical, cuando la escucho y la toco varias veces, puedo ver que la marcha por segundas, que es importante, que es significativa y le da organización y sentido a la melodía, es la marcha que va de la nota inicial la a la nota si. Y la indiqué aquí. La, si. Esta marcha por segundas, que estoy indicando aquí nuevamente con la misma gráfica, para mí es importante y es relevante. Yo podría quitar todo lo de en medio y quedarme únicamente con el la y con el si, y me estoy quedando con una parte que es esencial en la estructura de la melodía, pero estoy viéndolo ya no desde el enfoque de los grados principales secundarios, estoy viendo esto desde el enfoque de las marchas por segundas. Recuerden que este 2 es del ritmo de frase, ¿no? No estoy indicando a la segunda de aquí. Después, ahora pueden ver que en el siguiente análisis yo estoy indicando que en esta parte de la melodía, yo estoy aquí diciendo en el análisis que yo ya no percibo una marcha por segundas. Y lo que hice esto para hacerles el contraste. Vean que aquí yo lo que estoy percibiendo es una escala. Si, la, sol, fa, mi, re. Y por eso la marqué así, literal. Vean que es diferente la gráfica a la gráfica que tenemos aquí. Las marchas por segundas yo las estoy marcando con el corchete y estoy indicando esta relación estructural importante en la melodía, mientras que esto es una simple escala. Y aquí lo que estoy diciendo es que yo cuando escucho esto, yo siento el efecto de una escala en re menor, que es lo que está dando forma a la melodía en este segmento. Entonces la marco entre paréntesis y con las notas negritas para diferenciarla de esta estructura que es la marcha por segundas. Es decir, la marcha por segundas tiene un efecto más, digamos, más estructural, digamos, más fundamental, y aquí la escala pues es algo como más inmediato. Esto significa que yo podría quitar todas las notas y me quedo con el puro la y con el si. Y luego quito todas las notas y me quedo nada más con estas. Si yo toco eso, estoy escuchando lo elemental de la melodía, lo que le está dando forma. Ahora, aquí pueden ver que también agregué esta gráfica, la de la ligadura. La estoy poniendo aquí porque para mí nuevamente la nota culminante si bemol vuelve a tener una relevancia importante en el oído aquí. Y desde esta nota se desprende la escala que ya indiqué aquí en el análisis. Por eso vuelvo a marcar esta relación con la ligadura, así como lo hice en esta, aquí lo tenemos en esta melodía. Entonces ya tenemos ahora sí un protocolo mucho más completo de análisis, donde estamos viendo análisis tonal,
análisis melódico y de contorno, análisis temático y de lógica musical, análisis rítmico o grupos de compases y análisis estructural, marchas por segundas, progresiones por escala y sonidos y notas pivote importantes en la línea. Entonces, con esto, por el momento, vamos a concluir el análisis melódico y lo que va a quedar para la siguiente clase, lo que vamos a hacer ahora sí es, ahora sí les voy a dar melodías donde van a empezar a ensayar estos protocolos de análisis y vamos a empezar a hacer la primera actividad.